Cuando le entregas a Jesús, ¿qué le entregas? Empezá por las pequeñas cosas. Por ahí es mi mal humor, mis enojos, mis miradas de juicio, mis miradas de desaprobación. A veces creemos que entregar lo más grueso es más fácil y yo te digo que entregar lo más pequeño es lo más difícil, porque las cosas pequeñas son las que se nos pasan desapercibidas. Padre, gracias, porque aunque aún estamos aprendiendo, tú te empeñas en enseñarnos. Y sabiendo que aún tenemos mucho por crecer, queremos que la revelación y el amor que hay en el Espíritu podamos mirarnos y podamos crecer en conciencia, en espiritualidad, para ser toda la luz que tú has puesto en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Toma asiento, por favor. Gracias por lo que están repartiendo. No sé si es té, mate cocido, café. Café, no, estamos en lujo acá. Estaba en mi corazón, tenía varias cosas que quería compartir, pero dije, bueno, ¿cuál es una que nos lleve a la práctica de la fe? Hay un texto en Mateo 5, 21 al 26, que aquel que lo tituló, que no está en la Biblia, porque la Biblia no tiene títulos, le puso Jesús y la ira. Pero acá ponemos el título que querramos. Jesús y la bronca, vamos a poner. Jesús y mi mal humor, ¿sí? Jesús y, ¿cómo decirlo? Mi impaciencia, ¿sí? Porque el título es a piacere, a gusto. Lo importante es el texto. Pero el texto este viene de otro texto anterior, que el que le sigue habla Jesús y la ley. Entonces Jesús dice que mira que toda digamos, la ley, él vino a cumplir la ley, no a anularla. ¿Sí? Y uno cuando lee el texto que sigue, pero pará, esto es más complicado que la ley. Porque la ley por era más fácil, no matás, no te que matar. ¿Sí? No esto, no lo otro, eran unas cuantas cosas ahí que eran, ¿viste? Pero que en realidad esas cosas que estaban ahí eran las que alteraban profundamente una sociedad, pero que no hablaban del trabajo interno. Entonces Jesús dice en el versículo 21, dice, oíste que fue dicho a los antiguos. Y acá es algo curioso, ¿no? Cuando Jesús quiere nombrar la ley, no lo hace en una forma, Moisés dijo, ¿no? Él dice, oísteis que fue dicho. Y acá hay un misterio, porque nos cuesta entender, comprender cabalmente, que Jesús es el cumplimiento de los profetas y la ley, pero al mismo tiempo, ¿sí? Es un tiempo nuevo que llamamos dispensación en términos teológicos, pero que el tiempo nuevo de las buenas noticias, ¿sí? De un cambio profundo en la relación del vínculo entre Dios y el ser humano, en el cual termina un periodo y comienza lo que llamamos el libre acceso al Padre a través de Cristo Jesús, la gracia. Pero la gracia, dice uno cree, bueno, la gracia es más fácil que la ley. Bueno, depende dónde querés llegar. La gracia no es ni más fácil ni más difícil que la ley. La gracia tiene un grado de profundidad, que no está mirando el otro, sino que está trabajando en uno mismo, en los cambios en mi vida, que transforman mi vida y bendicen al resto. Entonces dice Jesús, mirá, oíste que fue dicho por los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Este era un mandamiento claro. Vos matás, ¿sí? Morís, digamos,
Si matás, tenés que morir. Era el ojo por ojo y diente por diente. Después había unas variantes, ¿no? El que mataba por error, por equivocación, están las ciudades de refugio. Una cosa se había armado en el Antiguo Testamento que es interesante, pero como curiosidad, ¿sí? Era tan fuerte la venganza del que mataba, que el que mataba, aunque sea por error, o por, llamamos nosotros, un homicidio culposo, ¿no? Acá sería el tipo que va en un auto y atropella a alguien. No lo quiso matar, pero lo mató. Bueno, en la época, la antigua, eso provocaba la ira y la venganza de la familia. Que no importa, que era con razón o sin razón, por cuestión de honor, tenían que matarlo al otro. ¿Sí? Entonces Jesús dice, bueno, vamos al grado extremo, que es matar intencionalmente. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano sea culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces Jesús dice, bueno, ¿quieren ley? ¿Quieren algo más profundo? Toma, te dice. Mira, si vos pensás más de tu hermano, estás en un problema. Pero Jesús le diciéndole a ellos, en la mirada, ¿sí? Si Jesús resume luego el mandamiento más importante, dice amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros, esta idea, si nos recuerda que este texto está hablándole a los fariseos, a los escribas, que eran los, los poderosos de la ley. Dice, bueno, ¿ustedes quieren más ley? Bueno, fíjese en esto. Si vos pensás mal de tu hermano, es casi como matarlo. Entonces también sos culpable de juicio. Es decir, les aumenta la dosis. Pues ellos tenían una dosis medida de culpa, ¿no? No tenés que matar. Y con eso te quedan tranquilos. Hablaban mal de el otro, mal de aquel, y bueno, y se quedaban piola. Y dice, bueno, ¿querés dominar la ley? Bueno, vamos más profundo. Si vos pensás mal de tu hermano, también sos culpable de juicio. Si le decís tonto, también sos culpable de juicio. Si le decís tarado, también sos culpable de juicio. ¿Sí? Y todas las variantes que pueden tener. Porque no es la palabra, es la intención que está en el corazón. Y bueno, pero ¿cómo se maneja eso? Jesús nos da una salida porque si no, parecemos encerrados en una nueva ley. Entonces Jesús cuando dice, ¿cómo resume los mandamientos? Dice, amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Que la palabra amar a tu prójimo, ¿sí? A nosotros nos suena como vaga, ¿sí? Es decir, amar a tu prójimo, ¿sí? Nos cuesta, es algo que debemos esforzarnos. Si, ¿cómo llevo a la práctica el amar? ¿Sí? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Y acá hay una pista en este texto, que es, bueno, por ahí te sea muy difícil entender la palabra amor, ¿sí? Pero por ahí es más fácil entender, che, no pienses mal de tu vecino, no te enojes con el que piensa diferente. Entonces, por ahí no llego al grado de poder amarlo, pero por lo menos empiezo a entender que el camino más sencillo, es decir, en las cosas pequeñas, puedo llegar a comprender una palabra grande como es el amor con respecto a otro. Entonces, bueno, empezar no condenándolo al otro, no pensar que el otro es un estúpido, por ejemplo, o un ignorante, ¿sí? O cual cosa que vos quieras ponerle. Y cuando empezás a trabajar sobre eso, estás más cerca de entender la palabra amor. Cuando no miro al otro con una mirada que lo descalifica. Es decir, por ahí no puedo amarlo, pero por lo menos puedo intentar no descalificarlo. Y eso por ahí está más a mi alcance. ¿Sí? Entonces, cuando uno quiere alcanzar, ¿sí?, una palabra tan grande como la palabra amor, ¿sí?, que se desdibuja en nuestro castellano, ¿sí?, porque usamos la palabra amor desde la sexualidad hasta el otro extremo, hasta la amistad, ¿sí? Entonces se nos desdibuja. Podemos pedir al Señor que es más profundamente el amor en el sentido.
bíblico de la palabra. Por eso la Biblia dice el amor eros, el amor ágape en griego está separado, pero en nuestro castellano no, ¿sí? No está separado. Pero ¿cómo llegó a una palabra tan grande si no empiezo por las pequeñas cosas? ¿Sí? Una pequeña cosa puede ser, por ejemplo, vamos a las cosas más urticantes. los que, los que todavía conviven con alguien, ¿no? Los que no, pues es diferente. Pero si yo dejo la tacita así y a mi señora le gusta que la tacita esté con la manija para el otro lado. Sí, pero es una pavada esto. Hay pavadas que prenden grande fuego. Es como, no es una pavada, puede ser el fósforo que enciende la mecha. Entonces, bueno, después queremos amar y no podemos tolerarnos, ¿sí? Estas pequeñas cosas. Siempre yo aprendí de Eduardo que una enseñanza que tuvo, que el matrimonio no se pierde por los grandes conflictos, se pierde por las pequeñas cosas. Y daba los ejemplos que son de rutina, ¿no? Que a veces nos cuesta entender. El tipo que dejó el calzoncillo colgado en la manija de la ducha. No sé si te pegué en el blanco, pero, ¿viste? O el que agarra el dentrífico, en vez de empujarlo de atrás, lo aprieta como poniéndole emoción, ¿viste? Como pensando en su señora. Y lo aprieta a la mitad, como cogotándolo. Entonces, bueno, y el otro viene y dice, ¿qué pasó al dentrífico? No, el dentrífico se aprieta de atrás para adelante. Entonces, bueno, decimos, bueno, pero ¿y dónde quedó el amor? Es que a veces nos perdemos sin entender que las pequeñas cosas son las que me permiten llegar a otras más grandes. ¿Sí? Si cuando yo empiezo a ser tolerante en las pequeñas cosas, queda así o queda así, ¿sí? Entonces que el hombre masculino, esto es una cuestión biológica, no es una cuestión, digamos, una cuestión de género. El hombre tiene una capacidad monótona de pensamiento. Puede pensar en una sola cosa al mismo tiempo. La mujer puede pensar en eso está demostrado científicamente, porque tiene mayores conexiones neuronales, ¿sabías? Esto no habla de ser mejor o ser peor, es que somos diferentes. ¿Sí? Entonces el tipo por ahí está pensando en una sola cosa. Hasta que no la resuelve, no hay otra cosa que pensar. Como si la mujer está pensando en 10, 15 cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vos le decís a tu marido, compra una mesa. El tipo va y compra una mesa. ¿Sí? Pero la mujer dice como una mesa, quiere decir, una mesa que sea roja, amarilla, que tenga este estilo, que tenga Otra la mesa es una cosa ahí, sentada en el medio, con 4 o 6 sillas y que le ponen un mantel arriba. ¿Sí? Es funcional. En cambio, las mujeres tienen una mirada diferente. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de mesa, ¿hablamos mesa de qué? ¿Qué estilo? Si es cuadrada, si es redonda, si abre en el medio, con un color determinado. Por eso, ¿sí? Si vas a decorar, consejo, no opines, no opines, no opines. Déjalo que sea tu señora eso. ¿Sí? Yo cuando hay cosas en casa digo, me dice, no, porque, bueno, una cosa típica es cambiar los muebles, ¿viste? Cada cierto tiempo. No porque los muebles que hagan lo que quieran, digo yo. ¿Sí? Pónganlo como quieran. ¿Sí? Si te produce alegría cambiarlo de lugar, está bien. A mí, digo, lo único que le pido es traten de, como no puedo hacer fuerza ahora, gracias a Dios, hacerlo con los chicos, le digo. ¿Viste? Hacerlo con los chicos, pero pónganlo como quieren, no me interesa. Esas pequeñas cosas, ¿sí? Son las que me llevan a comprender una palabra tan grande como el amor. Nosotros lo que vemos en la impresión del amor es el encuentro con Dios en nuestra primera, llamamos conversión o mi nuevo nacimiento, donde yo siento eso que me llena. Pero eso que me llena y ordena internamente mi vida es como un momento de coherencia, ¿sí? Porque el amor también es orden. El amor es mucho más que la palabra amor. Nosotros tenemos que desglosarla
para poder asimilarla. Y también Jesús, cuando intenta explicarles, dice, bueno, pará, la palabra ira, ¿no? El título de ira, o tiene, puede ser ira por el tema del homicidio, ¿sí? Uno ve esto y dice, bueno, ¿por qué Jesús los desglosa? ¿Por qué Jesús los desglosa en muchas cosas? Nosotros como seres humanos necesitamos desglosarlo para poder asimilarlo. Y por ahí Jesús dice, mirá, pará, si vos miraste mal, si miraste mal, es lo mismo que matar a alguien. ¿Qué me quiere decir? Empezá con tu mirada. Eso está diciendo Jesús. Empezá con esto que es chiquitito. ¿Sí? Que por ahí no le damos importancia porque es chiquito. Pero no, es tan importante como matar. Y cuando por ahí no resuelvo este chiquitito, un día, ¿sí? Me lleva a algo terrible. Siempre hago dos cosas el domingo en la mañana. Es preparar el sermón y después buscar en algún diario noticias que marquen, ¿no? Y había una en un diario que hablaba de un dibujo de internet y el homicidio de dos niñas de 10, 12 años, intento de homicidio de una chiquita, eso en Estados Unidos, ¿sí? No de ahora, sino hace 10 años, pero las chicas recién ahora salían de la cárcel, ¿no? En un juego, ¿sí? Eh, Intentaron matar a una amiga la acuchillaron 19 apuñaladas, pero no la pudieron matar. ¿Sí? Y dice, ¿cómo llega alguien? O lo que pasó, por ejemplo, bueno, la semana pasada con esta mujer que mató a toda la familia, ¿no? Dice, ¿cómo sucede eso? Dice, no, lo que pasa es que tiene esquizofrenia. Lo que pasa es que, bueno, no nació con esquizofrenia. ¿Sí? Y dice, por eso cada caso puntual no podemos analizarlo porque no lo conocemos. Pero, ¿cómo llega? Uno lo ve un adulto y otro lo ve en eran tres nenas, dos, sí, había una cosa extraña que tiene que ver con un dibujo de internet, que para agradarle que tienen que matar a alguien. Sí, pero todo el mundo le hace eso, por más que está en internet. ¿Cómo llegaron a hacer eso? Y yo creo que cuando yo ya venía con ustedes el texto hace varios días, y cuando vi ese artículo del diario, volví a pensar en lo mismo, ¿no? Es decir, las pequeñas cosas, ¿sí? Las pequeñas cosas. Las pequeñas cosas son las que construyen las grandes cosas. Por eso, debo tener cuidado con estas pequeñas cosas. No digo haberlas alcanzado. Yo digo estar atento para crecer. ¿Sí? A veces, depende de la personalidad y el temperamento, ¿sí? Tenemos reacciones. Pero ¿cómo estoy atento para corregirlo? ¿Cómo estoy atento para entender y percibir que no puedo darme el lujo de decir amar al prójimo cuando en las pequeñas cosas me transformo en intolerante? ¿Sí? Porque esa pequeña intolerancia me va a llevar a una gran intolerancia. Entonces, cuando yo quiero poner en práctica el amor al otro, no tengo que empezar con la palabra amor, sino que tengo que pensar con las palabras menores. ¿Cómo trato al otro? ¿Cómo miro a la gente? ¿Sí? ¿Cómo, es decir, el que trata con más cantidad de gente, más le surge esto? El que tiene un comercio, es decir, hay una enfermedad creo que se llama Burnet, que es una enfermedad que se le da a los que tratan con mucha gente continuamente. Eso esta psicología está parametrado. ¿Sí? Si le das el trato genera una enfermedad, ¿sí? Que transforma, es decir, en intolerancia, ¿sí? En montones de otras cosas. Pero, ¿puede enfermarnos? Sí, esas cosas las enferman. Si yo no hago la profilaxis espiritual, ¿sí? La prevención espiritual,
que es cuidarme de estas pequeñas cosas, en cómo trato. ¿Es tarde para modificarlo? No. ¿Sí? Nunca es tarde. Sí, bueno, pues yo tengo 30 años de casado, por decir. Ya me acostumbré. Simplemente me acostumbré. Bueno, está bien, pero puedes vivir más feliz si querés. ¿Cómo comienza? No cambiando el otro, cambiando yo. ¿Sí? Es decir, ¿por qué me preocupa tanto que la copita, lo que fuere, que se ponga así o se ponga de esta manera? ¿No te imaginé las casas de ¿viste? Los reyes que tienen 50 platos, todo ordenado, la cuchara y el otro, y el orden de que va, y guarda con romper el orden, que es el protocolo de, ¿viste? Bueno, por ahí no tenemos ese protocolo, pero tenemos uno más chico. Todos tenemos un protocolo. Y el protocolo es del orden que creemos ideal. Por ahí uno lo ve más las chicas en la casa, pero por ahí el hombre lo tiene en el auto, si tenés auto. ¿Sí? No se come arriba del auto. ¿Sí? Lo que más, todo el protocolo que tenemos. Ah, ¿ves que todos tenemos un protocolo que construimos? Y si miramos, ¿y por qué tengo ese protocolo? ¿Por qué tengo ese protocolo? ¿Qué me hace más seguro o inseguro? ¿Cuánto importa lo material? ¿Qué es lo que me está pasando? Y es cuando buscar de Dios, ¿sí? Para que me enseñe. Lo que te puedo decir es, mira, tarde o temprano, el auto, la casa, el mantel, la copa, quedan acá, ¿sí? Y nosotros allá. Todo eso va a quedar. Es decir, ¿cuándo voy a decidir empezar a vivir una vida más plena? ¿Sí? ¿Qué es más plena? ¿Ser feliz? No. Es un concepto abstracto como el amor. Es muy difícil. Sí, por lo menos si dice, bueno, yo quiero ser feliz. Bueno, vamos a pasar por lo más básico, ¿qué es? No me preocupo. ¿Por qué cosas me preocupo? Bueno, ¿por qué me preocupo? ¿Y por qué no puedo dejar de preocuparme? Entonces, la felicidad es la ausencia de preocupaciones. Por eso que asusta el texto que dice, bueno, muchachos, el texto de la ansiedad. No os preocupéis por lo que viene mañana, lo que vamos a comer, cómo voy a vestir. Y Jesús, ahí hay un ejercicio espiritual. Uno no lo puede ver porque lo toma tanto que se ha predicado ese texto. Es decir, la contemplación, Jesús usa una palabra que dice, mirá los lirios y mirá las aves. Eso se llama contemplación. Cuando yo estoy aturdido por los pensamientos de ansiedad, de qué va a pasar mañana, el otro, me paro, voy al jardín, si tenés jardín, ¿sí? Me hago un mate, ¿sí? Y si tenés un jardín con, viste que hace un arbolito, qué sé yo, donde viene el pajarito, o le pones, viste, azúcar con agua en esos cosas y vienen los colibríes a comer, y me quedo a mirar, a mirar. Cuando yo miro, cuando contemplamos, estamos presente al presente. ¿Qué es lo que enseña ese texto? Estar presente al presente, ¿sí? Es ocuparme de hoy. Y contemplar hace que todo el barullo mental se calme. Hay tres cosas que hacen esto. Una es cantar. Cuando cantamos, viste que se desaparece toda la turbina de pensamientos. Bueno, esa es una. Por eso cantar es bueno, es tanto como contemplar. La otra es orar en voz alta, no orar en silencio. Pues yo lo enseñé una vez, pero cuesta. Es parte de una, ¿cómo decirlo? Es entender cómo funcionamos como seres humanos. Cuando oramos en silencio, sentado o acostado, nos dormimos. Bueno, claro, nos dormimos. Pero cuando oro en voz alta, ¿sí? Orar en voz alta, digamos, la conexión tiene algo que, no somos seres, somos animales que hablamos. ¿Te das cuenta?
Y el hablar tiene una capacidad específica. ¿Es? El resto no habla. Maulla, ladra, es decir, todas las variantes que vos quieras, no habla. El don de la palabra implica una construcción neuronal, etcétera. Pero el hablar a Dios, es como una conexión directa. Porque no utilizo el pensamiento. Cuando hablo, hablo desde el corazón. Y acá nos cuesta, porque nunca fuimos enseñados en las cosas espirituales, que están en la Biblia, pero nunca os enseñaron, no porque a propósito, no sabían. Si cuando yo oro en voz alta, se apaga el sistema de pensamientos. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando yo me enseño que Jesús dice, hablan parábolas para que no entiendan, pero que entiendan con el corazón? Que hay dos formas de entender. Una es entender con la mente y otra entender con el corazón. Pero cuando oro en voz alta, apago el entendimiento del pensamiento y todo eso que me genera preguntas y dudas y me hace preocuparme para entender con el corazón, comunicarme con el corazón, que es una vía directa al Padre. Y ahí es como que dejo de esa turbina que me acosa con preguntas y cosas para entrar en paz. Y la contemplación que Jesús enseña en ese texto es exactamente igual, es estar presente al presente y mirar, contemplar, ¿sí? Anula la tormenta de pensamientos. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque cuando uno, después de tanto tiempo de escuchar gente, uno se da cuenta de la turbina, el huracán de pensamientos. ¿Y mañana qué va a pasar? Y mañana, entonces no, tu hijo, no sé, ¿en qué edad están tus hijos? Se van, y dice, y son las 10 y no vino, y le habrá pasado algo. ¿Dónde surgen esas preguntas? De este mecanismo que me atormenta. El mecanismo de pensamientos que me quieren quitar la paz. Por eso dice Pablo, llevando cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Nosotros decimos que eso es cuando quiero matar a mi mujer. No, no se refiere a eso. O cuando querés matar a tu esposo. No, tampoco se refiere a eso. Más barato, digamos, más sencillo divorciarte que hacer eso. ¿Sí? Yo soy pragmático, no te preocupes. Si a lo mejor hay un ideal, pero si el ideal no funciona, tengo el plan B. ¿Sí? Si se van a matar, y mejor separarse. No es lo mejor, no es lo aconsejable. Pero no, si tu dureza de corazón o la de ambos no permitieron construir, ¿sí? Lo mejor es que te quedes solo un buen tiempo, es más, el resto de tu vida. Porque vas a repetir las mismas tonterías. Vas a repetir lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces, recuerden, cantar en voz alta, canciones de adoración, una es orar en voz alta, ¿sí? Y contemplar. Eso enseña Jesús en términos generales en la Biblia. Contemplar es estar presente al presente. ¿Y eso qué significa? Que primero logro entrar en un estado de paz. Y cuando estoy en la paz, es cuando yo puedo agarrar y poder revisar estas cosas que están en mi vida y decir, bueno, esta es una que tengo que modificar. ¿Por qué me molesta tanto, sí, que tal cosa esté de tal manera y no de otra? ¿Por qué? Es cuando ahí el Espíritu nos enseña todas las cosas. ¿Cuáles son mis prioridades? ¿Cuáles son mis temores? ¿Cuáles son y por qué los hago? Y ahí es cuando viene el segundo paso, que es la decisión para intentar modificarlo. Bueno, ¿qué hago? Bueno, ¿cómo hago para dejar de mirar con juicio en cualquiera de sus variantes? ¿Sí? Y ahí es cuando debo ejercitarme. ¿Sí? Debo ejercitarme y empezar a poner en práctica. Por ahí no podamos llegar a la palabra amor o la palabra felicidad como ideales. Pero por ahí, cuando revisamos las pequeñas cosas, son cuando podemos empezar a construir, a avanzar.
Jesús en el texto que sigue da un ejemplo, acá el ejemplo segundo es con el adulterio, ¿no? Dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Bueno, hagamos ambos, porque esta mirada es una mirada muy machista, ¿sí? Hoy es al revés. Yo recuerdo, soy viejo, ¿no? Pero me acuerdo que para invitar a una chica era todo un protocolo, ¿sí? Hoy es al revés. Las adolescentes, vamos a decirlo en castellano, se levantan a los pibes, ¿sí? Es totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces uno hoy puede entender que esto quedó en desuso no la palabra, sino la cuestión de géneros y mirar con deseo, ¿sí?, al otro. Jesús dice, ya ahí comenzó el problema. Ahí está el problema. ¿Por qué deseo lo que no tengo? ¿O por qué deseo? Y cuando ahí debo buscar de Dios para aprender, para crecer. Entonces, en cada área que Jesús toma los ejemplos del Antiguo Testamento para enseñar en ese momento, toma el homicidio, toma el adulterio, ¿sí?, como clásicos. Bueno, esto quitó el adulterio, no. Es decir, en Occidente simplemente se separan y en Oriente los apedrean. Todavía los apedrean. En términos generales. Y siempre, en términos generales, siempre la que apedrean es a la mujer y no a los dos. Pero bueno, es un tema cultural este de género. Entonces, estoy revisando las pequeñas cosas, ¿sí?, que me roban, que me van quitando, como decía mi abuela, las ganas de vivir. Sí, esa frase, ¿viste? Sí, ¿viste? Ya la culpa de vos me quitas las ganas de vivir. Sí, que el problema es el otro. No, el problema no es mío, ¿sí? Que yo me hago mala sangre con el otro. ¿Por qué te haces? Una palabra muy idiomática, ¿no? ¿Por qué te haces mala sangre? ¿Por qué te embroncas? No, lo que pasa que si es la vida del otro. Llega un momento que vos podés influir. Creo que hasta las 4 podés influir. Ya después de los 4 en adelante, cuando empiezan más decisiones, ya no te da más bolilla. Interactúas, ¿sí? Podés por ahí, ya después de los 8, ¿sí? No hablemos cuando entran en la adolescencia. Pero esa idea, ¿no?, permanente, que tenemos en cargarnos con el otro. Y acá hay un tema que por ahí dice, bueno, pero no debo velar por el otro. Pero una cosa es cargarse con el otro, otra cosa es querer arreglarle la vida al otro, ¿sí?, cuando el que tenga que arreglarse es él. ¿Cuánto podés hacer? Vos no esperás a que venga a buscar un consejo. Ese día no viene a buscar un consejo, viene a pedirte plata. ¿Sí? Pero espera que venga. ¿Por qué? No, lo que pasa que, y lo otro y aquello, cada vida es única y responsable delante de Dios. Cada vida es única. Absolutamente única. ¿Puedo interactuar? Sí, un tiempo. ¿Sí? Pero la única interacción que yo puedo hacer es lo que vieron en mi hogar. Lo que vieron cómo nos tratábamos, lo que vieron cómo nos manejábamos. Eso es lo único. No es lo que yo le digo y el consejo. Es que vieron un hogar, ¿sí?, donde las cosas se reciben por lo que uno ve, no por lo que uno dice. Y aunque ese hogar no hay ningún lugar perfecto, ¿sí? Pero si, digamos, el 90% maneja principios espirituales bíblicos, lo que los chicos van a recibir es eso. Eso es la base para que
después puedan, en su desarrollo y su elección, puedan mirar y elegir correctamente. No el consejo que le podamos dar. No, eso no. Llega un momento que el consejo es otra vez, papá. Ya lo sé, papá. O mamá, depende de quién sea predominante, ¿sí? Donde busquen refugio. O quién está más o quién está menos, eso va variando, ¿no? En cada hogar. Pero esas pequeñas cosas, ¿no? Esas pequeñas cosas que yo debo construir. Pero ¿cómo nos cuesta mirarnos? Ah, yo ya soy grande, ya está. Ya no voy a cambiar. ¿Sí? Y bueno, lo que pasa es que cambiar es una elección, una decisión. Si vos decís no cambiar, no vas a cambiar. Y si decís cambiar, vas a cambiar. No, yo ya estoy viejo para empezar de vuelta. O estoy para empezar cosas. O para emprender algo nuevo. ¿Quién te dijo eso? Porque si hubieras estudiado para atrás, ese pensamiento viene hace rato. ¿Sí? No, yo con esto me alcanza a ser suficiente, pero entonces viene hoy que vivimos tanto tiempo, ¿sí? Yo recuerdo que mi bisabuelo creo que se murió a los 30, 40, 35 años. Y después mis abuelos vivieron un poco más. Y nosotros, nuestro promedio de vida anda arriba de 80. La generación de nuestros hijos, el promedio del cálculo promedio de vida va a ser 100. ¿Y para qué tanto? Ah, y porque no encontramos el sentido de la vida, el crecimiento permanente y que siempre tenemos algo para nuevo para aprender, diferente en cada etapa. Viste, dice, no, está en la crisis de los 40, está en la crisis de los 50. Ahora inventamos la crisis de los 70, porque ya vimos un poco más. No es que estás en crisis, es que termina una etapa de desarrollo y si yo no encuentro mi etapa de desarrollo que sigue, es cuando, está la crisis, ¿sí? Está la crisis. Salvo los tipos que tienen una vocación muy específica, que yo los admiro porque sí, hay cosas que hacemos que en el tiempo nos cansan, ¿sí? Y quiero algo nuevo, ¿por qué? Porque estoy incorporando cosas a mi vida. No es, no es que me aburrió, que ya lo incorporé y necesito emprender algo nuevo. Nos cuesta emprender cosas nuevas, proyectos nuevos, ¿sí? Entonces hay como 4 áreas, ¿no? En la vida. Una es la salud, ¿sí? Uno es el amor, en sentido ese amplio. Otra es el dinero, es decir, la economía. Y hay una cuarta que podemos llamar el desarrollo personal, ¿sí? Y cuando las miramos estas áreas de la vida, che, me estoy cuidando. Uno se da cuenta, si cuando es joven, uno no se da cuenta. Cuando está creciendo un poquito más, se da cuenta que estamos dentro de una máquina. Una máquina que hay que hacer el cambio de aceite y filtro, que hay que cuidarla, pero no nos enseñaron a cuidarla. En un mundo en el cual nos llena de, ahora se llama comida chatarra, que es verdad. Pero cuando como mucha comida chatarra y tengo 14, no pasa nada, ¿entendés? Pero cuando empiezo a comer chatarra y ya tengo más de 50, ¿sí? Mi cuerpo me dice no. Es decir, por ejemplo, yo como algo, ¿no? Me cayó mal. ¿Sí? No es que te cayó mal. Tu cuerpo está diciendo, afloja con esto. Claro. No, es que no sé qué, no. Nuestro propio cuerpo nos da indicaciones. Es decir, esta máquina perfecta que Dios creó, ¿sí? Me avisa, ¿sí? Me avisa. Nosotros no tenemos, es decir, hay una cosa que aprendí que me resultó extraordinaria. Los animales que huelen su orina o su material fecal, lo está demostrado científicamente, lo que hacen es mandar información a su cuerpo, ¿sí?
de qué cosas tiene que corregir en la química. No es porque son animales. No, no, es un mecanismo. Nosotros somos muy humanos, no hacemos eso. Vamos que nos, claro, vamos que nos pinche el biólogo, nos saca sangre, claro, y nos dice ciertas cosas que el médico quiere ver. Y me dice, campeón, tenés el colesterol alto, ¿sí? Si tenés esto, tenés lo otro. No estamos muy humanizados, ¿viste? Somos gente civilizada. Pero está demostrado científicamente que es así. El cuerpo se autocorrige, ¿sí? Viendo qué produzco. ¿Sí? Y tomando como ejemplo, uno puede ver, che, ¿qué nos pasa a nosotros como humanos? ¿Qué producimos? Homicidios, adulterio. ¿Y podemos verlo como producción eso? Eso es en el ámbito espiritual. No nos podemos saber qué producimos. Pero ¿qué producimos con nuestros cuerpos? No vamos a hacer lo que hacen los animales, ¿sí? Pero mm, cuido mi cuerpo. Es decir, ponte el que cuida el cuerpo y el que adora el cuerpo, ¿no? Tenemos el otro extremo. Pero lo cuido. ¿Estoy a tiempo para cambiar de dieta? ¿Sí? Claro que sí. Es decir, porque cuidar lo que Dios creó también es cuidar mi cuerpo. Y vivo en amor, es decir, vivo en armonía con todo lo que está a mi alrededor. Y soy productivo. ¿Qué es ser productivo? Bueno, generar los recursos que necesito para vivir. No te hablo de cambiar de auto, cambiar de casa, te hablo de los recursos básicos. Si algo está faltando en estas áreas, incluida la de desarrollo personal, es decir, estoy emprendiendo algo nuevo, algo me está pasando. ¿Sí? Sí, por supuesto que nosotros llamamos, generalmente le ponemos el eslogan de pecado a ciertas cosas. Es decir, a matar, homicidio, adulterio. Bueno, Jesús lo amplió un poquito más. Dice, mira, errar el blanco es mucho más amplio. Si yo sé que esto me hace mal y lo como, también estoy errando. Si tengo un desborde en mi vida, o sea, hormonal, etcétera, debo velar por eso. O no resignarme. Porque por ahí esa es mi batalla, en que debo transformar en mi voluntad, debo cómo luchar contra eso específicamente. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, voy al médico y me dice glucosa. A ver, ¿saben cuánto tenés de glucosa más o menos? ¿Tenés idea? ¿Cuándo fue el que fuiste al médico? Y para que me digas que me voy a morir, no voy al médico. Uno puede ir al médico o puede cuidarse igual sin ir al médico. Es decir, por ahí el médico te va a dar un dato más preciso. Pero, ¿y cuánto sí, glucosa? Viste que hay, la diabetes tiene grados, ¿no? Y no, el máximo 100, no, estoy en 89. Pero mira que de ahí a 100 estás a un pasito. Entonces, esas cosas que nos hacen ser humanos, ¿sí? Que nos hacen tener una vida más plena, que nunca llamamos pecado porque mm, no, para pecado son otras cosas, ¿no? Es matar, es robar. Bueno, amplía, ¿cómo hace Jesús? Jesús amplió ahí. ¿Vos querés que nada más es matar? No, no. Pensar del otro. ¿Vos que nada más que querés que es un pecado aquel que adora el cuerpo? ¿Sí? No, también el que abandona el cuerpo, porque no cuida la creación de Dios. Aquí que decide importarle nada. ¿Sí? Si estoy muy flaco o si estoy muy excedido de peso o si no, pues eso no, el cuerpo no le da importancia. Bueno, también que darle importancia. También es creación de Dios. Si la máquina, si cuidas el auto, está en cambio de este filtro, ¿cómo no va a cuidar tu cuerpo? Que también tiene uno que se llama riñón, que es un filtro, y tiene uno que se llama hígado, que también tiene una función, y así tiene montones de funciones. Algunas las sabemos hoy,
porque la ciencia aumentó, y hay otras que ni siquiera conocemos y tienen funciones. ¿Viste cuando decían, no, ¿y el apéndice para qué sirve? Claro, y ya que algunos por prevención, por ejemplo, para ir a la Antártida, no puedes ir si no te saca el apéndice. Porque te pasa algo, el traslado es imposible en invierno y te morís allá. Pero se descubrió que el apéndice es un reservorio de bacterias que sirven para el cuerpo. Viste que está el fenómeno que dice, bueno, eh, el intestino tiene bacterias, pero bacterias beneficiosas y bacterias que me hacen mal. Es más, somos como una bolsa de bacterias caminando, una cosa así. Hay un equilibrio, no lo sabemos y lo cuidamos. Hay tanto para crecer, hay tanto para aprender, no solo en el aspecto físico, sino en el aspecto espiritual. Que cuando vemos este texto, Jesús me dice, bueno, amplía tu espectro. Dice, vos querés que no mataste a nadie y ya sos, yo no maté a nadie. Bomba, cumplo el no matarás 10 puntos. Y Jesús se lo amplió. Dice, che, ¿pensaste mal de fulano? Lo miraste lo miraste, aunque no le dijiste nada, lo juzgaste. Es lo mismo que matar. Y yo creo que te quedes pensando con esta idea, ¿no? Que básicamente me dice, che, preocupate por las cosas pequeñas, esas chiquititas. Porque esas chiquititas son las que desarman todo. Entonces vos llegás a casa, no cambiaste los muebles del lugar, pero decir, che, ¿qué cosas son esas cosas que, viste que somos animales de costumbre, ¿no? Y armó una rutina y cómo nos cuesta cambiar la rutina es, ¿sí? ¿Cómo nos cuesta cambiar? ¿Cómo nos cuesta? Más cuando convivimos con alguien. Por ahí te toca no convivir, ¿sí? A mí me pasaba siempre que las personas grandes que se casan de grande, ¿no? Y dice, ¿qué es lo complicado que es? Porque tienen tantas manias, ¿sí? Eh, tantas manias, sí, tantas rutinas generadas que es más difícil desarmar. Entonces cuando me toca pastorear y alguien que se casa por ahí a los 35, 40, hoy es más común esa edad, pero en mi época no, ¿no? Que se casa a los 40, ¿sí? Y tuvo mucho tiempo solo, ¿sí? Esas cosas son complicadas, ¿sí? Si no tienes una gran capacidad de amar, una gran capacidad de cambio, vas al fracaso, vas a llegar contra la pared. En teoría con pastoral, cuando yo me toca charlar con los chicos que están por casarse, ¿sí? Es como un choque con la realidad. Yo prefiero que choquen ahí y no se casen, que se casen y choquen después. Entonces lo siento, dice, bueno, le digo, che, bueno, ¿y cómo van a vivir? ¿Sí? ¿Y cuántos hijos quieren tener? ¿Y cómo quieren, qué nivel de vida quieres dar a tus hijos? ¿Qué nivel de educación? Y dice, no, pues eso no lo pensaba, no lo pensaba, no, pensalo ahora. ¿Cuántos hijos querés tener? Y se miran así, pero no lo hablamos, me dice. ¿Y cómo no lo vas a hablar? Tenés que hablarlo. ¿Y qué roles van a cumplir cada uno? ¿Van a trabajar los dos? ¿Van a trabajar uno solo? Es decir, tampoco lo hablamos. Muchachos, pero ¿qué fecha tiene de casamiento? Vamos a suspenderla. Charlen un poquito más y después vengan y seguimos. Porque si no, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo en criollo. Te casás por calentura nomás. Con el amor eros, digamos, a piel. Es decir, como dicen ahora, por la química. ¿Sí? ¿Hay química? Claro que sí. Claro, por supuesto que sí. Hormonalmente el ser humano cuando está en la adolescencia empieza a producir hormonas. ¿Sí? Y parece que hay tres cosas que tiene en mente nada más. Y es este cuerpo. ¿Sí? Y lograr dominar, ¿sí? Dominio propio, como dice la Biblia, dominar los instintos básicos del ser humano me permiten ser más espiritual.
y no ser tan carnal. Por eso, cuando Pablo enseña sobre la lucha de las cosas del espíritu y las cosas de la carne, uno las mira y dice, ¿qué está hablando? Bueno, esta combinación que tenemos entre ser animales que hablamos, ¿sí? Pero aparte de tener espíritu y conciencia, hacen una combinación que está en continua lucha. ¿Por qué? Para crecer en conciencia. Entonces vos ves algunos más animales que otros. No, pastor, no, eso se dice. Bueno, ¿cómo decirlo? Es decir, algunos que simplemente, ¿sí? Lo que están pensando es cómo reproducirse nada más, por ejemplo, que es una función animal, y otro que decidió tener su esposa, construir en eso y dominar, ¿sí? El instinto básico de reproducción, centrándolo en un conjunto que uno eligió. Eso es elevarse en conciencia, es decir, eso es hacer un acto de conciencia, de reflexión y de decisión. Y esto está continuamente jugando, esto está continuamente en lucha, ¿sí? Uno lo que ve el desenfreno sexual que uno ve en nuestro mundo occidental hoy es básicamente animal. Llevarnos a ser más básicamente animales, ¿sí? ¿Qué hace un animal? Y bueno, se reproduce con uno, se reproduce con otra, se reproduce con otra. ¿Y qué pasa hoy en la sociedad? Claro, porque el diablo ha logrado co- anular el potencial espiritual para simplemente llevarlo a nuestro formato básico animal. Es decir, este paquete que tenemos, que un día se va a deshacer, como todo el resto de la creación. Y esa lucha, que también está acá implícita, por el instinto de matar, es un instinto de supervivencia. ¿Sí? Es decir, una persona que entra a su casa de golpe a robar o a hacer otra cosa, ¿sí? Posiblemente tenga una reacción instintiva de protección y puede pasar cualquier cosa. Entonces dicen, no se sabe cómo en un robo, entonces no sabemos cómo podemos reaccionar. Pues son momentos extremos en los cuales nuestro instinto de supervivencia, que es animal, ¿sí? Está en la carne, me va a hacer reaccionar y puedo llegar a matar en mi reacción. Y es cuando Jesús le dice, bueno, no te pares en eso extremo. Arranquemos por lo más, lo más simple, lo que nos toca vivir todos los días. Y es ahí cuando yo debo encontrar que esas pequeñas cosas, ¿sí? Tienen un potencial de matar. Si no empiezo a trabajarlas, no empiezo a trabajar cómo miro al otro, cómo trato al otro. Por supuesto que eso tiene un secreto, ¿sí? Que Jesús le dice, ama a tu prójimo como a vos mismo, ¿sí? Si vos no trabajás en vos primero, difícilmente puedas tener un buen trato con el otro. Por eso Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, y eso uno puede aplicarlo a montones de cosas. Si yo no me quiero, si yo me veo como un inútil, que yo me llamo baja autoestima, ¿sí? En términos generales, si yo me veo como un tipo, no, nunca voy a llegar, es decir, no importa el motivo, qué pasó en mi infancia, etcétera, pero si yo no comienzo a amarme en el sentido positivo, no de adulación de mí mismo, sino de romper esas estructuras, difícilmente pueda amar a otro. Difícilmente pueda amar a otro. Básicamente, cuando uno elige con quién vivir, ¿sí? A lo que llamamos a veces amor, simplemente estamos eligiendo en base a nuestras carencias qué necesito del otro. ¿Por qué me junté con el otro?
porque me hace sentir seguro, y ahí cuando agrego eso me doy cuenta y empiezo a mirarme que elegí por necesidad. No elegí al otro para sumarle al otro. Elegí al otro por lo que me falta a mí. Y ese es un problema básico complicado de entrada. Porque el matrimonio es una sinergia, es decir, una suma de dos energías que suman una tercera energía más poderosa, se transforma muchas veces en un lugar donde uno absorbe al otro. Uno absorbe al otro. Y eso desgasta profundamente el vínculo. ¿Por qué? Porque cuando elegimos la primera vez, ¿sí? Aparte de elegir posiblemente a mi mamá o mi papá, en figura simbólico, lo que me pasa es que elijo, miro en el otro lo que yo necesito, en vez de mirar el otro lo que yo puedo darle. Y como dice Jesús, ¿sí? Si un ciego siga, y a otro ciego, seguro que van los dos en el pozo. Y cuando yo no cambio mis estándares, obviamente que aquellas personas que tuvieron familias estables, emociones estables, ¿sí? Posiblemente no elijan de esa manera. Pero aquellos que tienen muchas carencias de estabilidad familiar, emocional, etcétera, es como ganarte el loto. Seguro. Ah, ¿viste? Seguro que embocás todos los premios. Seguro. Pero, ¿qué hago con todo esto? Me siento, paro donde estoy en la vida, no importa la edad que tenga, ¿sí? No importa que crea que, viste, que me quedan los últimos cartuchos, no importa eso. Eso es simplemente una justificación. Digo, bueno, ¿qué me quedó pendiente? Me voy a hacer un mimo, ¿sí? Voy a hacer un mimo, me hago algo que me gusta comer, ¿viste? Bueno, puede ser también, pero me voy a hacer un mimo. ¿Qué dejé pendiente? Y lo empiezo a hacer. Lo empiezo a hacer. Me decían que no sería para estudiar y que era, no sé, a pensar y por eso nunca hice nada, nunca estudié nada. ¿Y? Y ahora te das cuenta que, sí, ¿y qué vas a hacer ahora? No, pues yo soy viejo para estudiar. Ah, ¿y? Te tenés que vivir como estás, no querés cambiar. Si vos sentís que tenés que crecer con eso, hacelo. Porque si no lo haces, estás confirmando eso que te implantaron de chiquito. Porque el cambio, el arrepentimiento, es un acto de decisión. Pero ¿cuál es el límite? No hay límite. Yo tenía una persona que conozco que una persona muy bohemia, ¿viste? Y dice, no, que no, estoy estudiando psicología. Más grande que yo. ¿Y por qué estudias psicología? No, porque tenía curiosidad, qué sé yo, y me gustaba. Empecé a leer y después me di cuenta, me dice que para leer mejor tenía que tener un sistema. Entonces me fui a la facultad. N- No que hacía todas las materias, me dice él, yo hacía las materias, empecé a hacer dos o tres materias, porque un tipo grande, trabajaba y todo, para tener sistema en el estudio. Y se recibió hace 15 días. Y ya, viste, y se recibe, y se recibe, ya debe tener más o menos 70. ¿Y qué vas a hacer ahora? Dice, voy a poner en consultorio, me dice. Y el tipo no pensaba que iba a recibirse. Es decir, quería crecer, ¿me entendés? El tipo quería crecer y después dijo, bueno, y a esto era crecer, si lo por mi cuenta, por ahí, nada, es como me engaño a mí mismo. Lo formalizo. Y después cuando se dio cuenta había terminado. Entonces la pregunta es, y esto es una aplicación para la vida en general, ¿no? Empezar por las pequeñas cosas que como ser humanos nos hacen relacionarnos, pero también es, si vos mirás y voy a empezar ahora con esto, y por ahí hay que cambiar, hay una forma de pensar, ¿no? Que no es
que voy a hacer algo porque quiero hacer determinada. Voy a hacer algo porque tengo curiosidad de crecer en esta área de mi vida. Y lo hago porque quiero enriquecerme. ¿Y eso hay que dedicarle tiempo? Claro que sí. Pero cuando me doy cuenta y empecé a estar activo, es cuando pasa un tiempo y miro para atrás y me doy cuenta cuánto crecí, cuánto prosperé, ¿sí? Cuánto avancé y mi vida sí está activa. ¿Sí? El peor momento para un ser humano es jubilarse. Es como el certificado de defunción, de predefunción, digamos. Aparte que en nuestro país, bueno, te casi morirse de hambre. Aparte de eso. Pero, pero el ser humano se deteriora psicológicamente porque deja de qué? Deja de crear. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso quiere decir que somos creativos. Lo que no puedo dejar de hacer es crear, no importa que sea. Si hago un curso de, no sé, de vasijas de barro, ¿sí? Y empiezo a ensuciarme las manos para construir, no importa lo que sea. Pues si eso te llena, tenés que hacerlo. Porque el tener algo que te gusta, obviamente va a ser un lugar para qué, de bendición para los demás, de oportunidad de reino, y lo que fuere. Porque eso nos permite avanzar. Hasta que llegue el día. Cuando llegue el día, ya llegó el día. ¿Sí? El día que tenga que partir. Pero tanto, ¿qué? ¿Qué hago? ¿Sí? Y acá viene cuando nos replanteamos la crisis de los 50, la crisis de los 60, la crisis de los 70, no sé en qué crisis andarás. ¿Sí? Pero la crisis es una oportunidad de cambiar. Por supuesto que el mundo lo resuelve de otra manera, ¿no? Todas las crisis lo resuelve revoleando a la mujer o al marido. ¿Viste? Así lo resuelve el mundo. No, no es tan simple como eso. No tenga que revolear a nadie. Porque el problema no es el otro. El conflicto soy yo. Y si yo me siento pleno, construyo con plenitud. Si yo me siento lleno, lleno todo lo que está a mi alrededor. Pero yo me encuentro vacío, ¿sí? Aún siendo cristiano, hay algo que no está funcionando. Hay algo que me perdí. Algo no me contaron exactamente. Pero no es todo ir a la iglesia y adorar y esperar que venga el cielo, no. No, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Si estamos acá es por algo. Estamos para modificar la realidad, para cambiar, para proyectar, para desarrollar. Y por ahí te gusta, no sé, inventar o te gusta no sé qué. No importa, pero desarrollalo. ¿Cuándo? ¿Cuándo empiezo? Cuando vos decidís. ¿Cuándo dejo de matar al prójimo? Bueno, primero dejar de pensar mal del otro. Y ahí, cuando la vida es plena, es cuando interactúo, es cuando tengo todas las oportunidades de poner en práctica esto. ¿Sí? Cuando voy, no sé, a la escuela de hacer vasijas con barro. Soy una persona que y para descolgarse empezó a hacer un curso de manualidades con barro, ¿no? Y a veces es horrible, pero, pero persistió y avanzó. Entonces la última vez que vi, dice, che, está lindo. Pero claro, persistir, aprender y crecer. Por eso que se dice, si no son como niños, si no tengo la disposición para siempre estar aprendiendo, llega un momento que me estanco. ¿Sí? Me estanco. Bueno, ¿a quién vas a matar hoy? ¿Sí? ¿A quién vas a matar hoy? Recuerda esto. Esas pequeñas cosas son las que modifican. Tener el espíritu esta semana a trabajar esas cosas. ¿Cómo miro?
¿sí? ¿Cómo miro al otro? Y la Biblia, y uno ve el contexto, y le puede decir, Jesús pasa hablando de las cosas nuestras, del juicio, de la envidia, todas esas cosas. Es decir, que tenemos que modificar. Nuestra sociedad es un reflejo de todo eso. Desde uno agarra el libro de historia hasta el día de hoy, un poco más, un poco menos, con mayor tecnología o menor tecnología, la humanidad se ha movido en este ámbito. Entonces, ¿qué me invita Jesús a hacer? A mirarme a mí. Nosotros siempre hemos creído que Dios nos invita a mirar al otro y ver qué defecto del otro. No, no, nunca está en la Biblia eso. El que pasa es claro. Debo trabajar en mí. Debo crecer. Y luego enseña trucos, como la contemplación, ¿sí? Como la oración y como la adoración. Son pequeños trucos, que ya no son trucos, son ejercicios espirituales, que me permiten derribar, ¿sí? Todo pensamiento que se levanta en contra. No queremos que el pensamiento anda en contra, es únicamente el que dice que Jesús no vino en carne, como dice. No, no, no se refiere a eso. Se refiere a todo pensamiento que me está robando. ¿Qué me roba? Me roba plenitud. Me roba plenitud. Y el tipo dice, no, estoy cansado. ¿Cómo cansado? No sé, me manté cansado. ¿Qué, dice, "Che, no dice, ¿qué diría uno? Te falta energía, ¿sí? Le falta comer algo, que te levante, no sé. Bueno, si vos te parás a mirar todo este sistema de pensamientos que me va derribando, me va robando algo. Llámalo como quieras, felicidad, amor, llámalo energía, llámalo fuerza, lo que quieras, no importa, pon el nombre que quieras. Te roba. ¿Sí? Si no tuviéramos un pequeño análisis, me cuenta que lo que me roba me daña. Pero no podemos hacerlo, porque no podemos dejar de pensar. ¿Sí? Y por eso la adoración, la oración y la contemplación, como enseña Jesús, me permiten poner en caja eso. ¿Sí? Así que ponerlo en práctica. Y tomate estas pequeñas cosas para trabajar. Y cuando vos des un pequeño salto de crecimiento, vas a ver cómo eso modifica todo tu alrededor. ¿Estás listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a ofrendar. Me falta, Ubaldo, ¿me traes el ofrendero, ofrendario, ofrentodo? No sé cómo se dice. Está allá el blanco. Está ahí en la entrada del kiosco. No es un kiosco, pero parece un kiosco. Bueno, ¿cómo vas a dar? ¿Sí? No sé por qué está pintado de blanco. Si lo pintaran de negro, ¿es menos espiritual? Viste que estamos condicionados todos nosotros. Viste, claro, la luz y la oscuridad. Y si pintamos de amarillo, pero poner el pie encima es un pecado, pastor. Tenemos tanta cantidad de preconceptos, ¿no? ¿Sabes qué es dar? Es agarrar un plato de comida y agasajarle al que no tiene. Si yo pongo una barbaridad, $1.000.000 acá, me interesante, y después no le alcanza un plato de comida al que está, mi vecino que está muerto de hambre porque no sé qué le pasó, la ofrenda no significa nada. Para mi vida, en lo personal. Simplifica habla de la pobreza, las estructuras y los condicionamientos. Entonces yo creo en dar, ¿sí? Y aparte de apoyar la obra en la cual me congrego, nunca dejo de extender mi mano al que lo necesita. Como decía Jesús, la recompensa la da Dios. Pues decía Jesús, da en los secretos, ¿sí? Hacelo en silencio, ¿sí? No andes publicándolo. Pero, sin querer, ¿qué hizo la iglesia de esto? Un acto público, ¿sí? Es un acto público.
¿Cómo cambiamos estos mecanismos, no? Bueno, dar es dar. No tiene una circunscripción en el ámbito de la iglesia. Dar es una vida que da. Da un consejo de bendice, da una palabra que alienta, da un plato de comida, ¿sí? Y también apoya donde está. Pero eso es la condición para algo, no. Porque dar sin esperar recibir nada a cambio es la única condición genuina del dar. Jesús decía, da a aquel que no te puede corresponder. Porque si yo doy para recibir, ¿sí? Es un trato que estoy haciendo, un negocio. Y eso, es decir, no dice que esté mal. Lo que te dice la Biblia es que eso no es economía del reino. Cualquier hijo de vecino hace eso. Lo que Jesús enseña es, che, ¿querés ver cómo funciona la economía del reino? Da sin esperar recibir cambio. Nada a cambio. Es posible que no des, si sos cristiano, que dar por negocio. Lo mismo con Dios. ¿Sí? ¿Cuánto quieren hacer negocio con Dios? No, si vos das tanto, Dios te va a multiplicar 5 veces más. ¿Dónde está eso en la Biblia? 5, 10 también, escuché. Pero con el que menos te hace negocio es con Dios. Si querés, no sé, ayuda a alguien que piensa que te va a ayudar, y eso dentro de todo es humano. Pero si querés perder, hace todo lo contrario. ¿Por qué? Porque eso nos baja de la economía de Dios. ¿Sí? Entonces, yo me acomodo a la economía del diablo. Y la economía del diablo es lo que vemos. ¿Sí? De un extremo al otro es economía del diablo. En términos más humanos, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, siempre es economía del diablo. Siempre. Porque siempre se hace algo para recibir algo. La economía de Dios tiene que ver con dar sin esperar recibir. Así que te invito a que ofrendar con este corazón. Pero si yo doy sin esperar recibir, pero me siento triste, tampoco es dar. Yo debo hacerlo con alegría. No me sale. Decís, no ofrende entonces. ¿Para qué te voy a hacer un mal? Da con alegría, da en amor y da sin esperar recibir. Después el cuánto, eso lo pone Dios en el corazón de cada ser humano. ¿Listo? Ponemos la última canción, Agus. Oh, gloriosa cruz, donde en mi lugar, con sangre y dolor, el Hijo murió en soledad. Oh, sublime amor, ¿cómo comprender que Dios se entregó deseando tenerme con Él? Me rindo a ti, vengo a tus pies, todo lo que soy, todo tuyo es. Cristo Jesús, quiero responder a tu grande amor, entrego mi ser.
poder detectar y poder crecer y poder avanzar. Y que no importa mi edad ni el tiempo, poder ser pleno, pleno en ti, pleno y funcional en el lugar en el cual estoy y poder transformar todos mis vínculos aprendiendo el secreto de amar, que empieza en lo más simple, es no pensar mal del otro, es no juzgar al otro, es no descalificar al otro. Enséñanos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Listo? Nos vemos la próxima.